prayer. Padre, Father, poderoso Dios, powerful God, gracias thank you por este privilegio. for this privilege. Gracias por traernos. Thank you for bringing us. Gracias por levantarnos. Thank you for waking us up. Gracias por proveer estos medios. Thank you for these means. Oh Señor, son muchos There are many los que han sufrido who have suffered para que esto sea posible. for this to be possible. Pero nadie más But no one else que el sacrificio en la cruz de tu Hijo. than your sacrifice on the Para cross, nosotros poder disfrutar so that we can de enjoy tu preciosa palabra hoy en día. your precious word today Con la libertad que la with the recibimos. freedom that we Gracias, receive. Señor. Thank you, Lord. Que ella nos hable hoy. Speak to us today. Que tu Espíritu Santo May your Holy Spirit nos hable hoy, nos enseñe hoy. speak to us and teach us today. Estamos aquí, Señor, We are here, Lord, con oídos as your y children, queremos que sean atentos a ti, with our ears open to a tu you, palabra. to your word. En el nombre de Jesús In the name of oramos. Jesus, we pray. Amén Amen. y amén. Amen. Hermanos, como saben, hemos estudiado este tema, las 7 iglesias en Apocalipsis. As you know, we have been studying the topic of the 7 letters to the churches. Y hemos nosotros hablado, básicamente predicado 7 mensajes sobre estas cartas. And we've preached 7 sermons on these letters. Hoy nosotros vamos a finalizar esta serie con un resumen. And today we'll finalize the series with a summary. Estas cartas fueron escritas como sabemos, a diferentes iglesias These letters, as we know, were written to different churches. que hemos presentado estos mapas de diferentes formas, pero la idea es la misma. And we've presented these maps in different ways, but the idea is the same. Estamos hablando de iglesias que eran vecinas. We're speaking of churches that were neighbors. Iglesias que conocemos estaban como a 2 o 3 días de distancia. They were about 2 to 3 days of travel between each other. Debo añadir, a pie. I should add by foot. Eso no lo hacemos hoy, pero We don't do that today. si But usted un día siente caminar por 2 o 3 días, if you ever feel like walking for 2 or 3 days, le vamos a decir dónde está la iglesia en la Odisea we can tell you where the church in Laodicea is, para que llegue allá. so you can get there. Pero estas son las iglesias, recuerdan, no las iglesias, sino las iglesias que estaban en estas ciudades. These are the 7 churches in these 7 cities. A veces le decimos la iglesia Éfeso, Sometimes we call it the church, y no es así, church of es que Ephesus. en Éfeso había una iglesia. It's that in Ephesus there was De a hecho, habían church. varias iglesias, pero estas eran conocidas como las iglesias, digamos, la iglesia madre de esa ciudad. There were various churches, but these particular ones were thought of as the mother churches. No tiene que memorizarse eso, pero tratemos. Son 7 iglesias. You don't have to memorize this, but there are 7. ¿Lo puede decir conmigo? Éfeso. Ephesus, Ajá. ¿Qué pasó? Otra vez. Éfeso. Ephesus. Esmirna. Smyrna. Están ahí, recuerden, es así, vamos así. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, la Odisea. Es como una N que hacemos. Otra vez. Éfeso, Ephesus, Esmirna, Smyrna, Philadelphia, Sardi, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Laodicea. 7 iglesias. 7 churches. Eran congregaciones que después de durar tanto tiempo con estos mensajes, These were congregations that, with these sermons, nos conviene, hermanos, recordar estos nombres. it's important for us to remember these names. Porque estas congregaciones eran, se trata de hermanos que estaban en luchas muy reales. Because these people were in spiritual battle. Estaban en luchas hermanos, de la fe, básicamente. They were in a spiritual battle of faith. Estos hermanos en estas iglesias estaban luchando por perseverar en Cristo. These people were battling so that they can persevere in Christ. Estaban tratando de perseverar, hermanos, en medio de una persecución
inminente en su tiempo. They were trying to persevere in the midst of a persecution at this Por time. favor, recuerden nombres como el de Policardo, Please remember Polycarp también el de Antipas. and Antipas. Estamos hablando de personas que murieron, mártir, These were martyrs who died. y por ellos And because of them, nosotros podemos hoy decir today we can say que la iglesia sigue avanzando. that the church continues No on. importa lo que haga el hombre, la iglesia sigue avanzando. Doesn't matter what man does, the church goes forward. Porque dependemos de Cristo y no de los Because we hombres. depend on Christ and not on men. La iglesia sigue avanzando. The church goes on. Estas iglesias, estos mensajes, These churches, these messages, nosotros podemos ver en tres formas. we can see them in three ways. Una forma actual, The actual, una forma representativa the representative, y de una forma simbólica. and the symbolic. De esta manera, actual Actual es porque estas iglesias eran 7 iglesias diferentes que existían en la parte occidental del Asia Menor. it's because these churches existed in the part of the west part of Asia Minor. Así que por eso consideramos que son un asunto de forma actual. Esto no es una idea, esto eran lugares que existían, de hecho hoy existen esos lugares. And so that's why we say that these are actual churches. They existed and in cities that exist today. También lo vemos de forma actual porque el Señor describe el estado de las 7 iglesias. We also see the actual form of these churches because the Lord describes them. El estado de las 7 iglesias de creyentes que existen o existían en ese entonces. He describes the status of these churches as they existed at that time. Así que estamos hablando de un asunto real, actual. So this is a real, actual churches. También podemos verla de forma representativa We also see the representative form porque of estas these, iglesias representan todas las iglesias. because these churches represent all churches. Es como un adelanto profético a la era cristiana. It's like a warning of the time, the Christian times. Algo que comenzó en esa época Something that started then y que concluirá con la venida del Señor. and will conclude with the coming of Christ. Por eso también consideramos estos mensajes a las iglesias de forma representativa. And that's why we understand these, Por último, la podemos messages representatively. Por último, la podemos ver de forma simbólica Lastly, we can look at them as a symbolic form porque estos mensajes a estas iglesias because these messages to these churches revelan las características morales de la iglesia. reveal the moral characteristics of these churches. No solo para ellos en ese entonces, Not only for them at that time, sino características morales de la iglesia que siempre van a lo largo de la era de la iglesia. but moral characteristics that have been coming along throughout the times of churches. Es decir, ojo y oído. It's to say warning and listen. Porque si la iglesia de ese entonces cayó en idolatría, Because if then the church fell into idolatry, la iglesia hoy puede caer en idolatría. today the church can fall into idolatry. Por eso podemos ver estos mensajes de forma simbólica, nos aplican a cada uno de nosotros, a That's why we usted can y a mí. see the symbolism of these messages. They apply to you and me. En este resumen me gustaría también decirle esto. In this summary, I would also like to tell you this. Estas cartas These letters siguieron un patrón. had a pattern. Son 7 cartas, pero también siguieron un patrón de 7 partes. 7 letters that had a pattern of 7 parts. Y como mencionamos en uno de los mensajes, And in one of our messages, we el said número 7 es de gran significado en la number palabra. 7 means a lot in the word. Habla de perfección, It speaks of perfection, habla de completo. Cuando algo está completo, el Speaks Señor of usa el número 7. completeness. The Lord speaks of that when He speaks of the number 7. Así que podemos ver también aquí como las huellas del Señor están en estos mensajes. So we can see the prints of the Lord in these messages. Y este era el patrón, And this was the o pattern. es el patrón. Primero es un saludo al ángel de la iglesia. First, there was a greeting to the angel of the church. Luego el Señor hace una referencia a la descripción de Cristo en el capítulo 1. Then the Lord refers to the description of Christ in chapter 1. De hecho, vamos a leer el capítulo 1 juntos. Matter of fact, we're going to read chapter 1 together, Les aviso. letting you know. La tercera parte en este proceso The third part in the era un process elogio. was praise.
or a ¿Recuerdan compliment. cuando el Señor le decía, yo conozco tus obras? Remember when the Lord said, I know your A works? todas le dijo eso. To all of them he said this. Aunque la Odisea y Pérgamo no fue un elogio, que, como podemos decir, Even though to Pergamum and Laodicea there wasn't quite much of a pero praise, sí le habló de esta manera a todos. but he did speak to all of them in this También way. una reprimenda, There was a reprimand, sí correspondía, porque no a todos lo if hizo también. applicable. La quinta parte es donde él le hace una invitación a arrepentirse o una advertencia. The fifth part of the letter was an invitation to repent or a warning. Así que el Señor escribió estas cartas And so the Lord wrote these A estas letters iglesias. to the churches con un formato específico. with a specific format. La última dos cosas que hizo en las cartas fue que les llamó a oír. The last two is that he called them Recuerdan to la listen. expresión, el que tiene oído, oiga. Remember the expression, he who has ears, listen. Y por último, él le hacía o le hizo una promesa seguido por una recompensa. And then lastly, he made a promise followed by a reward. Recordemos la expresión, al que venciere, amén. Remember Al the que expression, to venciere. the victors. Con eso él terminaba las cartas. That is how he ended his letters. Entonces estas cartas no fueron enviadas a desconocidos. And so these letters were not sent to unknown people. Y es aquí donde nosotros podemos hacer un énfasis, And this is where we can emphasize, porque es para nuestro crecimiento. because it is for our growth. Estas cartas no fueron a desconocidos, These letters weren't written to unknown people. como a veces recibimos cartas nosotros de nuestra compañía de teléfono, Like sometimes the phone company will send us a que en letter. realidad no nos conocen, They don't know us, pero nos escriben. but they write to us. Esto no es el caso. El caso aquí es de que el Señor conocía a sus iglesias That's not the case. The Lord knew y his sus churches, iglesias conocían al Señor. and his churches knew the Lord. Parece que la iglesia tenía una relación con Él. The church had a relationship with him. Su palabra, lo que Él les dice, nos habla de que era algo real para ellas. His words, what he said to them was real to them. El Señor en sus palabras no nos deja saber como que Él era una figura histórica para ellos. The Lord lets us know in these letters that he wasn't just a historical figure. Podemos ver que Él era real para We can ellas. see that he was real to them. Y la pregunta es, nosotros, ¿es Jesús real para nosotros And hoy en día? The question here is Jesus real to us? Hermanos, ¿es Jesucristo simplemente una figura histórica en nuestra vida? Is Jesus a historical figure in our life? ¿Es para nosotros el Jesús de la Biblia? Is he the Jesus of the Bible? Es decir, que cuando tenemos la Biblia tenemos a Jesús. When we have the Bible, we have Jesus. Pero cuando no tenemos a la Biblia no tenemos a Jesús. But then if we don't have the Bible with us, we don't ¿Cómo have es Jesús Jesus. en nuestras vidas? Who is Jesus in our lives? Hermanos, con estos mensajes a las With these iglesias, messages to the churches, nosotros podemos ver que hay urgencia we can see that there's para urgency hacer que Jesús sea una realidad en nuestras vidas. so that Jesus can be real in our lives. De hecho, cuando Él le habló a ellas, As a matter of fact, when he spoke to Él them, lo hizo, he did so, dando a entender letting them know que Él era real that para he ellas. was real to them. Él se identificó en formas que nadie puede hacer. He identified himself in ways that others cannot. Su introducción nos dice que Él es conocido por su iglesia. His introduction lets us know that he was known by his Hermanos, church. si yo quiero que nosotros, es algo que debemos de no solamente darle espacio en nuestro corazón, sino hacerlo una realidad. And this is something that not only should we make space in our heart for, but we need to know that it's true. Y es responder esta pregunta. And it is to answer this question. ¿Es Jesucristo real en mi vida? Is Jesus real in my life? Responde esa pregunta. ¿Es Jesucristo real en mi vida? Answer that question to yourself. Is Jesus real in my life? En su introducción Él nos dice In his introduction, he says que sus iglesias son de Él. that his churches Amén. belong to Iglesia him. Alianza Oasis, nosotros somos de Jesús. Oasis Amén. Church, we belong to Christ. La idea es que ya las iglesias habían leído no solo la parte que le correspondía a ellas, The churches had not only read the part that corresponded to them, sino todo el libro. but the whole book. Y como vamos a ver vamos a Apocalipsis capítulo 1. And as you'll see in Revelation chapter 1, Estas fueron las instrucciones que el Señor le dio a Juan. these were the instructions given to John. Y vamos a leer esto, por favor. Dice, We'll read. yo estaba en el Espíritu
I was in the Spirit en el día del Señor. on the Dice, Lord's day. ¿puede leerlo conmigo? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, And I dice. heard behind me a loud voice like a trumpet, Dice el 11, que decía, saying, yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y oiga lo que dice, escribe en un libro lo que ves. Y envíalo, dice, ¿a dónde? A las 7 iglesias que están en Asia. ¿A cuáles fueron ellas? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces podemos ver que el Señor da instrucción a que se les envíe a estas 7 iglesias este libro. the Lord gives instructions to send this book to the 7 churches. Entonces cuando estas iglesias leyeron este libro, So when the 7 churches read this book, leyeron la introducción de Jesús en el capítulo 1. they read the introduction of Jesus in the first chapter. Y cada una de estas iglesias And each one of these churches recibió un aspecto diferente de la apariencia, poder y autoridad de Jesucristo. received a different aspect of the appearance, the power of Jesus Christ Y de una forma maravillosa, in a marvelous way. porque el Señor conoce nuestros corazones. Because the Lord knows Él our conoce hearts. nuestra He necesidad. knows our needs. Y Él aplica en totalidad a nuestra necesidad. And He applies in complete form to our Su needs. ser, su realidad His being, His aplica reality a cada uno de nosotros. applies to each one of us. Veamos lo que quiere decir la introducción de Jesús en el primer capítulo del Apocalipsis. Let's see what the introduction of Christ is in the Y vamos a first leer los chapter. versos, vamos a leer desde el 12 hasta el 19. We're going to read from verses 12 to Así 19. que únase a esta lectura porque es importantísimo Please join me because it's very important que nosotros veamos la descripción del poder, autoridad de Jesucristo en este capítulo. to see the description of the power and the authority of Jesus Porque Christ. es basada en esta descripción Because it is based on this que el description Señor Jesucristo le habla a las that iglesias. the Lord Jesus Christ speaks to the churches. Dice el verso 12. Si puede, por favor, léalo conmigo. Verse Dice, 12 follow. y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice Juan. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un mono. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto en sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, aleluya. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de esta. Alabado sea el nombre de Praise be Jesús. to the name of God. Hermanos, esta es la descripción de Jesús. This is the description of Jesus. Y basado en esto, Él le escribe a las And based iglesias. on this, He writes to the churches. Y basado en esto, Él nos escribe a nosotros. And based on this, He writes to us. A Éfeso, To Ephesus, Él le dijo He said que eres quien tiene las 7 estrellas a su diestra. that He had the 7 stars in His right hand. A Esmirna le dijo, yo soy primero y el último. To Smyrna, He said, I am the first and the last. Recuerdan que Esmirna estaba sufriendo mucha muerte Remember that Smyrna was por defender la fe. suffering a lot of deaths. A ellos Él le dijo, yo soy quien murió y volvió.
He de said, I nuevo a la am vida. who died and came to life again. A Pérgamo el Señor le dijo que Él es la espada de dos To filos. Pergamum, he said that he's a sharp, double-edged sword. A Tiatira le dijo que Él tenía ojos, recuerdan, ojos de fuego resplandeciente. To Le dijo a Thyatira, Tiatira. he said that he had eyes like blazing fire Le dijo que tenía pie como bronce bruñido. and feet like burnished bronze. Es decir, que Él está diciendo a ellas, yo soy aquel que les habló en el capítulo 1, yo te estoy hablando ahora. So to them, he's saying, that one in chapter 1, that's me. I'm speaking to you now. A Sardis le dijo que Él tiene los 7 espíritus y 7 estrellas. To Sardis, he says he had the 7 spirits and the 7 stars. A Filadelfia le dijo que Él tiene la llave del Hades y de la muerte, que Él la tiene. To Philadelphia, he said he holds the key to A la death and Odisea, Hades. la And- última and carta, to Laodicea, the last Él le dijo letter, que Él es el testigo fiel. He said that Alabado he is sea the su nombre. faithful ¿Cree and usted true que Jesús witness? es el testigo Do fiel? you believe that God Alabado is the faithful sea and su true nombre. witness? Praise be to his name. Alabado sea su Praise be nombre. to his name. Así que Él le habló a las iglesias de estas 7 maneras. And so he spoke to the churches in these 7 ways. Y yo le invito a usted a confiar. And invite you to trust. A confiar que el Señor hace lo mismo con usted y conmigo hoy en To día. trust that he does the same with you and me De today. hecho, su palabra es una carta a nosotros. As a Amén. matter of Su fact, palabra. his word is a letter to us. Así que hoy Él escribe a la iglesia que está en Manhattan. And so Amén. today he writes to the church in Hoy Él Manhattan. escribe a la iglesia que está en Manhattan. Today Amén. he writes to the church in Y a Manhattan. esa iglesia pertenecemos usted y yo. And that is the church that you and I belong to. Y Él le dice a esta iglesia, And he says to this porque su church, palabra es fiel. because his word Amén. is faithful, amen. Él le dice, recuerde, 7 veces. He Amén. says to them 7 7 times. veces. 7 times. La Biblia nos dice que el Señor registra 7 yo sois. Yo soy. The Bible registers 7 I am. 7 yo soy. 7 I Y dicen am. lo siguiente a la iglesia Says the que está following. en Manhattan. To the church in Jesús le Manhattan, dice, yo soy el pan de vida. Jesus says, I am the Amén. bread of life. Jesús le dice, yo soy la luz del mundo. Jesus says, I am Amén. the light of the world. Jesús le dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesus says, I am the door of the sheep. Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. Jesus says, I am the good shepherd. Jesús nos dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Jesus says, I am the resurrection Jesús and nos life. dice que Él es la vid verdadera. Jesus says he is the true vine. Jesús le dice a la iglesia que está en Manhattan, And to the church of Manhattan, he Él says, dice, yo soy el camino, I am the la way, verdad the truth, y la vida. and the life. Alabado sea su Praise nombre be to por los his name siglos de forever los siglos. and ever. Así que como Él le habló a estas 7 iglesias, And in the same way he spoke to these 7 churches, Él sigue hablando. he continues to speak. Su palabra es fiel, Él sigue hablando. His Está word aquí is su faithful. palabra. His word is here. He keeps. ¿Estamos nosotros leyendo su Are palabra? we reading his word? Creemos que Él nos habla por su palabra. ¿Estamos nosotros escuchando lo que Él nos dice? We believe he speaks to us through his word. Are we listening? Iglesia, Jesús nos habla Church, the Lord is speaking to us. y en su bendita y preciosa voluntad, And in his blessed and precious will, Él quiere que usted le escuche. he wants you to listen Porque Él en realidad nos ama. because he truly loves us. Jesús vive, He lives Él debe ser una realidad en nuestras vidas. and he should be a reality in our lives. Las 7 iglesias en Apocalipsis tenían vida porque Él les dio vida. The 7 churches had life because he gave them life. Igual nosotros hoy tenemos vida porque Jesús nos da vida. And in Amén. the same way we have Amén. life because he gives us life. Y eso lo creyó también el apóstol Pablo, And Paul believed that. donde dice, lea esto conmigo, ¿qué dice el apóstol? Que dice, con Cristo vamos a leer esto como que creemos, ¿no? Read it Ayudemos. as you believe it. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, ¿quién vive? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó, ¿qué me dice? Y se entregó. Alabado sea su nombre. Cristo vive en mí. Christ lives in me. ¿Se atreve usted a decir esto Do you conmigo? dare to say Cristo that vive with en me? mí. Christ lives in me. Cristo vive en mí. Christ lives in me.
Eso lo tiene que escuchar el enemigo, que Cristo vive en mí. The enemy needs to hear Cristo that vive Christ en mí. lives in me. Satanás, apártate, Cristo vive en mí. Satan, go Tentación, away. Christ lives in aléjate, me. Cristo vive en mí. Christ Oh lives Señor, in me. ayúdame a vivir para ti. Lord, Cristo help me vive to en live mí. for you. Christ lives No in vivo me. yo, no. Cristo vive I en no mí. longer live. Christ Cristo lives in me. vive en mí. Christ lives in me. Y esta es la esperanza que tenemos. And that is the hope that we have. Que si hacemos a Cristo una realidad en nuestra vida, That if we make Jesus a reality in our life, entonces y solo así and only this puede la way, iglesia disfrutar de la vida abundante que Jesús nos da. will the church enjoy the abundant life that God gives. Es decir, no hay forma de compartir, There's no other way to share it. de que yo viva y que también viva Jesús. That I live and also Jesus lives. Porque lo que entendemos es que ya murimos, hemos muerto Because we have died y hemos resucitado and we've resurrected en Cristo Jesús, in una nueva Jesus criatura, Christ as a new creation. totalmente nueva. Completely new. Entonces Cristo vive en nosotros. And so Christ lives in us. Y entonces así nosotros podemos vivir para Él. And so we can live Hagamos for Him. de Cristo una realidad en Let's nuestra make vida. Jesus a reality in our life. Porque Él vive y Él está aquí. Because He lives and Amén. He is here. Amen? Él está aquí. He is here. Recuerda la adoración, Dios está aquí. Tan grande como el aire, tan cierto como el aire que es. Yo no voy a cantar, pero usted sí. Vamos a ver. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Amén. Dios está aquí. God is Dios here. está God aquí. is here. Dios está God aquí. is here. Dios está aquí. God is here. Dios. Y porque Dios está aquí, And because God is here, Dios nos conoce. He knows us. Él no está aquí ocupando un banco. He's not here sitting Él in a está seat. en nosotros. He is in us. Hermanos, no hay nadie que lo conozca a usted más que Jesús. No one knows you better than Jesus. Jesús sí que nos conoce. Jesus really knows you. Y Él conoce todo aspecto de nuestras vidas. And He knows all aspects of our Él nos life. conoce. He knows us. Y esto fue muy claro para las And iglesias. this was very clear to the churches. A cada una de ellas Él les dijo, yo, ¿recuerdan? A ver, yo conozco tus obras. To each one He said, I know your works. No había espacio para que le dijeran, no, tú no conoces There nada. was no space for them to say, Eso you don't know fue, anything. yo te conozco. He said, I know you. A ver, ¿dónde están los padres aquí? Padres, Where are padres. the parents? Levanten la mano, padres. Parents, raise your hand. Ah, no todo el mundo levantó la mano. Déjeme hacerlo otra vez. A ver, los hijos, los que son hijos aquí, levanten la Children, mano. if you're a child, Hijos. Si usted es hijo o hija, if you're a levante la child mano. of someone, A raise ver. your hand. Los hijos, hijas, a ver, Children. hijos, hijas. Muy bien, muy bien. Entonces todos sabemos, We all know, como somos hijos, as we're children, todos sabemos we all know que hay momentos that there are moments que nuestros padres nos dicen, where our parents say to us, yo sé lo que tú estás haciendo, I know what you're doing, y nosotros sabemos que no saben nada. and we know that they know nothing. No diga amén. Don't say amen. Sabemos que no saben nada. We know that they really don't know. Le decimos a nuestros hijos, mira, yo sé, hermanos, We tell our children, I know what you're doing, saben que no sabemos. but they know we don't know. Pero esto solo funciona así en medio nuestro. But this only functions among Con us. Dios no se puede. With God, we can't Cuando do that. Dios te dice a ti, yo conozco tus obras, When God says, I hermano, know your hermana, works, Dios conoce tus God obras. knows your works. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. He knows the Dice depths la of your palabra que Él heart. conoce nuestro pensamiento aún antes de nosotros He knows traer your- nuestro pensamiento a la mente. Our- Él lo He conoce. knows our thoughts before we even think them. Y eso es lo que Él le dice a las iglesias. Yo conozco tus obras. And that's what He says to the churches, I know your works. Obras, es decir, la que has hecho y la que no has hecho, What la you tienes en have tu done, what corazón. you Esas haven't obras yo done, las conozco. that you have in your heart, I know them. La que nadie ha visto todavía, que tú tienes meses maquinando, esa obra que tú estás maquinando, The- yo la conozco, dice el Señor. Those things that you're planning,
I know them, Porque the Lord vivimos en un says. tiempo que si no está en el internet, si no está en Facebook, nadie sabe. Because we live in a time that if you don't post it on Facebook, we don't Y know. creemos que nosotros podemos vivir una vida de doble agente, And we think that we can live a double donde life. una cosa es la que yo digo Well, one thing is what y I otra es la say, que yo no digo. and the other that Y I el Señor don't te say. dice, arrepiéntete de esa actitud, And the Lord says, porque repent yo from that conozco attitude, todas tus obras. because I know all of your works. El Señor sabe lo que The hacemos, Lord knows what we do, lo bueno y lo no tan bueno. the good and the not so good. Así que Él le dijo a cada una de estas iglesias, And so he told these Él churches, trató con ellas. he worked with them. Y como Él las conocía, And because he knew them, Él conocía sus obras. he knew their works. Y entre ellas habían obras buenas. And among them there Y were Él se lo good dejó things. saber en su carta. And he told them. Les dio su elogio He donde gave cabía. them praise. He gave them compliments. A la iglesia de Éfeso le habló de sus buenas obras, recuerdan, de su trabajo y perseverancia y que aborreces a los nicolaitas. ¿Recuerdan eso? To the church of Ephesus, he talked to them about their works and the fact that they hated the Nicolaitans. A la iglesia en Esmirna, él le habló de que él reconocía su tribulación y su pobreza, To the church in Smyrna, he talked about their tribulation and their poverty. pero le dijo que ustedes son ricos, ¿recuerdan? But he told them, you Aunque, are sé que, rich, aunque son ricos. even though A la you're iglesia, rich. a la iglesia en Pérgamo To the church in Pergamum, le habló de que retienen su nombre. he talked Él about dice, them yo reconozco retaining his name. que ustedes retienen el nombre, es decir, su nombre, You retain my name. que no lo han negado, no han negado su fe, They had not negated their faith, aún ante la muerte, le dijo Jesús. even in front of death. A la iglesia en Tiatira, el Señor reconoció sus obras, To the church in Thyatira, he talked su, about their works, su amor, su fidelidad, su servicio, su perseverancia. ¿Recuerdan a Tiatira lo mucho que el Señor las alabó? You remember Los how alabó. he praised them for their fidelity, their service, their perseverance? A la iglesia en Sardis el Señor le dice que Él reconocía que ellos tienen unos pocos que no han manchado sus vestiduras. To the church in Aleluya. Sardis, he talked about the few that had not stained their garments. Y a la iglesia en Filadelfia Él le dijo que Él reconoce que ellos guardan su palabra And to the church in Philadelphia, he talked about how they y que no han retained his negado su word nombre. and had not negated his name. Son palabras preciosas que el Señor les dijo a su These are iglesia. beautiful words that the Lord told the Y el church. Señor te dice a ti también lo mismo hoy. And the Lord tells you the same today. Es decir, hermanos, alabemos al Señor con las cosas que hacemos para To Él. say, let's praise him with the things that we do for him. Muchos de ustedes están haciendo cosas maravillosas para el Señor. Gloria a Dios. Many of you are doing wonderful things for the Lord. Él se Praise God for glorifica that. en nuestras obras para He Él. glorifies through our works. De hecho, nuestra fe produce obras para el Señor. Amén. Our faith Obras makes para el works Señor. for the Lord. Es decir, que un creyente sin obras, hermano, hay problemas. So a believer without works is a problem. Hay problemas porque nuestras obras hablan de nuestra fe. Because our Amén. works speak Y of esto our es faith. para glorificar al Señor. And that is to glorify the Lord. Así que Él los conocía y le habló de las tantas cosas buenas que hacían. And so he spoke to them and told them about the great things that they were Pero doing. también les dio una reprimenda. But he also reprimanded them. Así como hacemos los padres con los muchachos. Just like the parents do Mira. with the kids. Pero mira, Look ¿no? at this and look at this. Todo bien por aquí, pero ten cuidado Everything por is acá. fine over here, but you Así need hizo to be careful Jesús over here. con estas iglesias. That is what Jesus did with these churches. Recuerden que a Éfeso, a la To iglesia en Ephesus, Éfeso, Él le dijo, yo conozco tus obras. He said, I know your work. Le dice, recuerda de dónde has caído Remember from where you've fallen. y arrepiéntete. Qué And repent. palabra. Recuerda, le dijo, He said, remember y haz las primeras obras. and ¿Recuerdan do eso? the first works. Así nos habla a He nosotros. speaks to us that way. Arrepiéntete Repent y regresa al primer amor. and come Regresa a back ese to your primer amor first con el love. Señor. Amén. A Pérgamo también le dijo, arrepiéntete. He also told Pergamum to repent. A Tiatira le dijo, retén lo que tienes. He told Thyatira to Es decir, hold yo- fast to what you have. Yo conozco tus obras, I know your works,
Y yo sé lo que va a pasar por And I acá. know what's happening over Retén here. lo que tienes, no pierdas tu fe, retén tu fe, ten cuidado. Hold fast. Hermano, to your nosotros faith. no nos vemos en esa posición a veces en nuestras vidas, Sometimes we don't see ourselves in that position. donde necesitamos que alguien nos diga, oye, retén tu fe. Where we need someone to tell us, hold Esto on te to está your faith. pasando ahora. This is happening now. Recibiste mala noticia, You got bad news, pero retén tu fe. but hold on to your faith. El enemigo no puede con nosotros, Satan hermanos. can't with us. Nunca ha podido y nunca va a poder. Satan has Porque not been quien able está to, con nosotros and he es can't. más grande que el enemigo. Because he who is with Mucho us más is greater grande. than the enemy. Alabado sea su nombre. Así que no pierda tu fe. No, So don't hermanos, lose your faith. no perdamos nuestra Let fe. us not lose our faith. Pase lo que pase, No no matter what. perdamos la fe. Let's not lose our faith. Cueste lo que cueste, no perdamos la fe. Whatever the cost, let's not lose our faith. A Sardis le dijo, yo conozco tus obras, To Sardis, he said, I know your works. así que sé vigilante y arrepiéntete. So be vigilant and repent. Iglesia, la palabra de ser vigilante, To esto be es real. vigilant is real. No dejemos que el enemigo poco a poco entre a nuestra vida. Let's not let the enemy little by little Sé creep into our vigilante. lives. Be vigilant. Sé vigilante con lo que miras en la televisión. Be Sé vigilant about vigilante. what you watch on TV. Sé vigilante con lo que ves en la computadora. Sé vigilante. Be vigilant about what you're looking at Sé online. vigilante a los lugares donde vas. Be vigilant with where Sé you're going. vigilante Be vigilant con la compañía que andas. Sé vigilante. with the people whom you Por- keep company. Be vigilant. El diablo anda buscando una brecha. Se quiere meter en tu vida Because the enemy is looking for a way. He wants to get into your y life. quiere derrumbar tu fe poco a poco. And he wants to crumble your faith little by little. El diablo es astuto, dice la palabra. The enemy is astute, the word Y él no te va a says. convertir a ti él no te va a quitar la fe de un día para el otro. He's not going to take your faith from one day to Él the lo va a other. hacer poco a He's poco. going to do it little by little. El enemigo va a comenzar a poner duda en tu He's going corazón. to put doubt in your heart. El enemigo te va a comenzar a decir, la oración no sirve. ¿Para qué vas a The orar? enemy is going to say, prayer doesn't work. El Why enemigo pray? te va a comenzar a decir, tú estás perdiendo tu vida, disfrútala. The enemy will say, you're wasting your Y el life. Señor te Enjoy dice it. hoy, sé vigilante. And the Lord says to you Sé today, be vigilante, vigilant. mantente alerta Be vigilant, be alert, para que el diablo no tome ventaja en tu so vida. that Satan cannot take advantage of you. Yo no te conozco I don't know you y ustedes no me and you conocen don't know me aquí adentro. here Pero el inside. Señor nos But the conoce Lord knows us. y Él nos habla hoy. And he speaks to Seamos us today. vigilantes. Let's be vigilant. Vamos a arrepentirnos. Let's repent. A la Odisea Él terminó diciéndole, yo conozco tus obras. And to Laodicea he said, I know your works. Sé celoso y arrepiéntete. Be earnest Alabado and sea repent. su nombre. Sé celoso y arrepiéntete. Be earnest and repent. Jesús nos conoce Jesus knows us. y Él nos deja saber cuándo nosotros andamos bien o cuándo andamos mal. And he lets us know when we're on the good path or when we're not on the good path. Quizás nosotros no nos acercamos a Él porque tenemos vergüenza. Maybe we don't come to him because we're embarrassed. Y con estas cartas el Señor les deja saber a su iglesia And with these letters, he lets the churches know que Él las conoce. that he knows them. ¿Usted sabe qué hace eso con nosotros? You know what that does? Que nos derrumba la vergüenza. Él me conoce. It takes down our shame. Es decir, yo puedo He knows venir us. ante ti confiado, Señor, porque tú me I can conoces. come to you with faith because you know me. Cuando el creyente llega donde Jesús, cuando el creyente se rinde hacia sus pies, When the believer bows at his feet, lo debe de hacer confiadamente, confiado de que Jesús nos conoce y nos escucha. we should do it trusting that he knows us and that he listens to us. Confiado que Él conoce mi tribulación, lo que yo estoy pasando. Trusting that he knows our tribulation, what I'm going through. Que Él conoce mi lucha con el pecado. Él la He conoce. knows my battle with sin. He knows Así, it. así que cuando llegamos donde Él, no es para darle noticia. And so when we come to him, we don't give him Es para news. decirle, me rindo, yo dependo de ti, ayúdame con este We're problema. saying, I bow at your feet. Help me with this problem. Es para decirle, te necesito a It's ti to que me say, conoces. I need you. You know me. Tú me conoces. You know me. Nosotros sabemos hacer uso de esa relación. We know how to make use of that relationship.
normalmente con nuestros amigos. typically with our friends. Cuando tenemos un amigo que nos conoce de verdad, When we have a friend who truly knows us, no tenemos ningún problema confiándole a ese amigo o a esa amiga toda nuestra situación. we have Ningún no problema. problem confiding all of our problems on that friend. Ese es mi mejor amigo. That's my best friend. O esa es mi mejor amiga porque ellos saben todo de because they mí. know everything about me. Hermanos, esa idea That idea es la que nosotros tenemos que tener con el Señor is Jesucristo. what we should have with the Lord Jesus Donde Christ. podemos llegar donde Él y contarle absolutamente todo porque Él nos Where we conoce. can go to him Amén. and tell him absolutely everything Así que because he iglesia, knows us. vamos a acercarnos a Él hoy. And so let's come to him Vamos a today. acercarnos a Él ahora. Let's get close to him today. Él nos ama, now. Él nos He conoce, loves us. He knows Él us. nos espera. He waits for us. Y esa es la realidad y es que Él nos ama. And that is the reality. He loves Estas us. cartas These letters nacen come from porque Jesús ama a la iglesia. the love of Jesus to his La church. idea de decirle a la iglesia lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal The idea of telling the churches what they were doing right and what they were doing wrong nace del amor del Padre hacia nosotros. comes from the love of the Father towards us. Y esa es la palabra de Dios. Nosotros encontramos aquí todo tipo de corrección And that's the word of God. We find all kinds of porque correction Dios nos ama because he loves us. y quiere que caminemos una vida para Él, And he wants us to en walk servicio a a Él, faithful walk with him, una in vida service en to santidad. him, of holy life. En el capítulo 3, verso 19, Chapter en Apocalipsis, 3, verse 19 of Revelation. Él dice esta palabra. He says these words, Dice, yo reprendo I rebuke y castigo and discipline a los que amo. to those I love. El Señor dice en su carta a la Odisea, yo reprendo He says, I rebuke y castigo and a discipline todos to those los que amo. I love. Y Él nos ama. And he loves us. Así que nosotros podemos ver que Él nos escribe y nos habla porque Él nos ama. And so he writes to us and talks to us because No he debemos loves ver us. estas cartas como un mensaje de un Dios enojado. We shouldn't see these letters as a message from an angry God. Somos culpables, sí, somos culpables We are guilty. de presentar el libro de Apocalipsis como algo que da temor. We're guilty of presenting the book of Revelation as if as something to be feared. Nos enfocamos en las bestias y en el fuego We y en talk los about the sellos. beasts and the fire and the seals. Y hermanos, somos culpables de esto. We're No es justo. guilty of that. It's not fair. Estas son cartas, es amor puro lo que hay en el libro de These are Apocalipsis. love letters in the book of Revelation. Porque cuando nos acercamos a ese libro por esa vertiente de que viene por amor, lo demás es fácil. Because when we read it through the lens of this coming Es from más love, fácil it's ver easier la advertencia que el Señor le hace al mundo en to el libro de see the Apocalipsis. warnings that are in the book of Revelation. Porque la realidad es que nace del amor de Dios para Because it comes nosotros. from love, the love he has for Así us. que este descuido And ha so co- this ha carelessness contribuido a que la iglesia de la actualidad, has contributed to the church que nosotros today fallemos en conformarnos a la voluntad de to Dios, fail in conforming to his will. por no ver el libro de Apocalipsis como debiéramos. Because we're not looking at the book of Revelation the way En we este should. libro nosotros vemos a Dios advirtiendo a sus hijos porque Él nos ama, Él nos ama. In this book we see the Lord warning his children because he loves Y eso us. es exactamente lo que nosotros vemos en Proverbio, And that's exactly what al we que see in toma the book of nota, Proverbs. Proverbio 29, 17, Proverbs 29:17. donde dice, corrige a tu hijo, It says, discipline your children corrige a tu hijo y te dará descanso. and they will give you peace. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Discipline your children and they will give you peace. Y dará alegría a tu alma. And they will bring you delight. Proverbios 29, 17. Proverbs 29:17. Así, Él es quien nos amonesta y nos dice, And so he warns us and tells el que us, tiene oído, oiga. he who has ears, listen. Pero también Él es el mismo que nos da esperanza diciendo, al que venciere. And he's also the one ¿Se that da gives cuenta us cómo hope Dios nos habla? and speaks to us as the victors. El que tiene oído, oiga. He who has ears Y también nos dice, al que venciere. and also to the victors. Y Él dice, al que venciere, 7 cosas dice And he says 7 things to the en estas victors cartas. in these Dice, letters. al que venciere, daré a comer del árbol de la vida. I will Amén. give them to eat from the tree of life. Él dice, al que venciere, To the daré la corona de la vida. I will give the victor's crown. Él dice, al que venciere,
To the victor, daré a comer del maná escondido. I will give to eat of the hidden manna. Al que venciere, To the victor, daré de la estrella de la mañana. I will give the morning star. Al que venciere, To the victor, no borraré su nombre del libro de la vida. I will not Alabado sea erase su his nombre. name from the book Él of dice, al que life. venciere, And to the victor, le haré columna en el templo de mi Dios. I will make him a pillar Él in dice, al God's que house. venciere, And to the le victor, daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor I will let him Jesucristo. sit with me on my throne. Así que es verdad, Él And es so it is true. quien nos amonesta, He warns us, pero también Él es quien nos da esperanza. but he also gives us hope. La verdad es que esta carta nace These letters come para atraernos a Él. to bring us towards him. Nacen del amor de Cristo por su They iglesia. come from the love of Él Christ to his es church. quien nos habla. He speaks to us. Jesús nos habla y quiere establecer una relación con cada uno de He nosotros. speaks to us and wants to have a relationship Por with each eso one Él nos of us. habla. And that is why he Por speaks eso to Él se us. acerca a That's nosotros. why he comes to us. Porque quiere establecer una comunicación, una relación con cada uno de Because he wants nosotros. communication and Por eso Él vino a relationship este with mundo us. And so he y came por to eso Él this world. murió por nosotros And that's why he died for us. para darnos perdón de pecado y vida To eterna. give us forgiveness of sin and eternal life. Para establecer una amistad. Nosotros éramos enemigos de Dios To establish a friendship, we were his enemies. y el sacrificio de Jesucristo en la cruz And the sacrifice that Jesus made on ahora the nos cross hace amigos con now makes Dios us friends with him porque Él nos ama. because he loves us. Él nos ama. He loves us. No espere un momento más Don't wait another minute para entrar en una relación con to Jesucristo. get into a relationship with Jesus Christ. Tal vez los que estamos aquí, Perhaps those of us here, todos tenemos una relación con we all have a Jesús. relationship with God. Puede ser que los que están en el internet, Maybe those online, todos tienen una relación con you all have a Jesús. relationship with Christ. Por eso es una relación donde solo usted es el participante, But is it a relationship where you're the only participant? o es una relación donde Jesús es participante en su vida. Or is it a relationship where Jesus takes part in your life? La relación con Jesús es aquella donde Él participa en ella. The relationship with Jesus is where he participates in your Así que life. iglesia, yo te invito a que corra And so church, I invite you a to disfrutar run, de esa relación con to Jesucristo. enjoy that relationship with Jesus Christ. Amigos que todavía no han Friends entregado su vida a Who Jesucristo, still haven't given their life to Jesus. yo te invito a que lo haga, I invite you to do it. a que escuche este llamado que Él hace a la iglesia, Listen to this calling to the church. a que escuche este llamado que Él hace a tu corazón, Listen to this calling to your heart. que Él te conoce. He knows you. Si el pastor no te conoce, If the pastor el doesn't know hermano you, cerca de ti no te the conoce, brother near you doesn't know pero you. Jesucristo But te Jesus conoce. knows you. Él te conoce. He knows you. Ve a Él, Go to him. entrégate a Él Give yourself to y him. disfruta esta verdadera And vida. enjoy this real life. Las cartas a las 7 The iglesias letter to the 7 churches son como las radiografías de Dios are like the x-rays of God que se nos dan para que nosotros podamos examinar nuestra propia vida y ministerios. They're given to us so we can examine our own lives and our ministry. El juicio, dice la palabra, viene el juicio, Judgment is coming, pero primero empieza por casa. but it starts from at home. El juicio empieza por casa. Judgment starts at home. Dice Primera de Pedro capítulo 4 First Peter 4 que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. says it's time for judgment to begin with God's household. Dice, y si primero comienza por nosotros, And if it first begins with us, hace esta pregunta: then it asks, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de what will be the Dios? outcome of those who don't obey the gospel? Así que es un llamado, iglesia, And so it's a calling a entender que el Señor nos habla, to understand that God que Él calls nos us. escribe, He writes to us porque Él nos conoce. because He knows us. Él conoce nuestro He corazón. knows our heart. Él conoce lo que hacemos, He knows what we do lo bueno the y lo good malo que hacemos. and the bad that we Él do. lo conoce. He knows it. Y nos dice, no te esconda que And yo he te says, conozco. don't hide, I know you. Yo te conozco, I ven. know you, come. Hermanos, el Señor nos conoce, vayamos a Él. God knows Él nos us. conoce, Let's go to Him. vayamos a Él. Let's go to Him. En estas cartas hallamos estímulo, In these letters we find tanto encouragement como reprensión. and reprehension. Así que el que tiene oído,
And so those who have Hermanos, que ears, oiga. listen. Que el Señor nos ayude a todos, a usted y a mí, que May nos God ayude help us all, you a and oír me, lo que el Espíritu nos está diciendo to hoy. listen to what the Spirit is saying to us today. Que Él le habló a 7 iglesias en 7 ciudades diferentes hace spoke muchos to años. 7 churches in 7 different cities many years ago. Pero hoy Él nos habla a nosotros aquí y ahora. But today He speaks to us here and now. Que podamos nosotros escuchar lo que Él nos está Let diciendo. us be able to hear what He's saying to us. Tanto como iglesia, As a church como a los individuos en la iglesia. and as individuals in the church. Que su palabra sea una realidad en nosotros. May His word be a reality in us. Que Jesús sea real en nosotros. May Jesus be real in us. Y que podamos entonces vivir para Él. And then we can live for Him. Dios le bendiga God bless you. grandemente. Grandemente.